Oficialmente ahora bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Y, a ver, decime cómo está manejando tu inteligencia emocional. ¿Le pregunto o no le pregunto? Me dijo algo cuando estábamos por aquí que lo saludé. ¿Podés decir cuándo crees que te dan las encuestas o cuánto dan tus encuestas? No son mías, son de los demás y las ocultan. Ajá. Digamos, ¿Cuánto crees que estás midiendo ciertamente hoy? Vos. lo que se filtra es que estamos midiendo 25% intención de voto A nivel nacional. a nivel nacional. Bueno, vamos a hablar de lo político, pero decime qué ves en este manotazo de Massa a los entes públicos, en este canje de bonos muy técnico, pero para explicárselo al gran público. Viste que ahora te sigue un público multitarget. ¿Cómo se lo explicás? Yo le diría que hay dos problemas. Uno es de características estructurales y otro de coyunturales. Y no nos tenemos que perder en las características de lo coyuntural. Lo primero que hay que entender es que a tantos que le gusta hablar de estafa piramidal, el sistema previsional es una estafa piramidal. Cuando se creó inspirado en una idea de Bismarck, ¿sí? De von Bismarck, que era, te ofrecían una jubilación a los 65 años cuando tu expectativa de vida era 45. Sí. O sea, ¿me comprendés que ahí había una estafa? Y eso los políticos lo usaron como caja. Digamos, nosotros tenemos un gran experimento populista con eso, ¿no? Y eso alimentó al populismo. Eso derivó en la quiebra a fines del año 89, en el 89 con Alfonsín, y después se privatizó, vinieron las AFJP. Se recompuso el sistema, y cuando los políticos vieron la caja, el señor Néstor Kirchner trató de avanzar, el 90 y pico % de los argentinos dijeron que querían seguir el sistema de capitalización, y al otro año, con el señor Vudú, ¿qué hicieron? Nos robaron los fondos. Esto es muy importante, porque los políticos argentinos son saqueadores, son ladrones, o sea, sistémicos, o sea, a lo largo de la historia, 100 años de saqueo. Entonces, cada vez que vean un ahorro, te lo van a robar. Por eso nosotros siempre hemos defendido un sistema donde vos te haces cargo de tu jubilación, un sistema de capitalización y que sobre todas las cosas esté offshoreizado. ¿Para qué? Para que los políticos no puedan meter la mano en tu dinero. Que realmente sean intangibles, decís vos. ¿Y cómo lo lográs? Bueno, digo, lo offshoreizás justamente. Entonces, digo, Y sacás vos... los fondos afuera. Claro, obvio. Y que no los puedan tocar, obviamente. Como hizo Kirchner. No. Sí, con la de él. Como hizo Kirchner. Como la que hizo Kirchner con la de él. Santa Cruz, los fondos de Santa Cruz. Sí, claro. Santa Cruz. Sí, que después, o sea, no Que apareció los nunca. manejó como si fuera la de él. Exactamente, pero que después Es nunca distinto. aparecieron. Sí. Pero vos fíjate, entonces cuando vos haces eso, es impresionante porque los políticos no podrían manotear esto. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, la cuestión estructural. Y al momento de decidir si vos querés ir por una solución donde no le vas a joder la vida a la gente de bien y en la que los políticos te pueden meter la mano, tanto el Frente de Chorros como Juntos por el Cargo, ahí están de acuerdo. Javier, Digo, ¿En qué punto uno. sentido? Digo que los dos están a favor de los sistemas de reparto del Estado y de que el Estado, digamos, tenga injerencia en esto. Y el problema esencial y estructural es la existencia del Estado. Dado que ahora existe esa basura llamado Estado, sí que en realidad son un conjunto de políticos delincuentes que nos roban el fruto de nuestro trabajo, donde solo progresan ellos y nos arruinan la vida a nosotros, esto es muy interesante. Aparece ahora una situación donde, frente a la montaña enorme de pesos que hay, para evitar una hiperinflación, la única forma que se les ocurre a los mequetrefes que tenemos como políticos es inundar de dólares. Ahora vos fíjate, vos estás reventando un stock contra un flujo. ¿Te das cuenta que es inconsistente? Sí. Entonces, el día que te liquidaste el stock, otra vez aparece el problema. Y el problema no es que el dólar sube. Ese es el error. No es que el dólar sube, el problema es que los pesos se derriten como una barra de hielo en el medio del desierto del Sahara a plena luz del día. Esa es la realidad. una entidad vinculada a García Moritana, a López Murphy, hizo una denuncia penal contra el presidente de la Nación y contra el ministro de Economía por el tema de los fondos, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Estás de acuerdo con eso? Me parece perfecto, pero también, a ver, esto ha sido una gran estafa. ¿De cuánto se habla? ¿12.000 millones de dólares? ¿Y alguien no va a hacer una denuncia a Duhalde y a toda la banda esa que especificó? ¿Vos sabías que en ese momento las reservas argentinas
respaldaban los pesos. No sé si ustedes se acuerdan que decían convertibles de curso legal. Sí, claro. La inflación de Estados Unidos de ese momento hasta ahora fue el 70%. Con esos 14.000 millones de dólares, hoy estaríamos hablando de 23.000, 24.000 millones de dólares. Es decir, fíjate cómo sistemáticamente los políticos te roban. Es decir, en aquel momento nos robaron quitándonos los pesos, quitándonos los respaldos que tenían esos pesos y nos metieron papelitos de colores. Es decir, no sé si se dan cuenta que el problema siempre es el mismo, que es el déficit fiscal y que estos tipos nunca quieren ajustar y siempre atacan al sector privado. Por eso, digamos, o sea, tendrías que tener un sistema previsional privado, deberías eliminar el Banco Central, porque todo lo que puede usar el político argento para robarnos lo va a usar. Deja que No sé si soy claro con que hay un problema estructural. Sí. O sea, después coyunturalmente hicieron esto, hicieron volar la convertibilidad, o te suben los impuestos, o te repudientan con impuesto inflacionario, es lo mismo. Javier, nos conocemos hace mucho tiempo, ¿no? Uf. 2015 fue la primera vez que fuiste a televisión, más o menos. Cuando fuimos a Hora Clave. Exactamente, estuvimos. He visto todo este proceso. Te quiero preguntar qué sentís vos. Viste que hay en la política hay un teorema de Baglini. El teorema de Baglini. Lo desprecio profundamente y visceralmente. Bueno, vos estás en contra del teorema de Baglini. Dice, mientras más se aproxima el candidato a ganar, más racional se vuelve, o más racional o más conservador se vuelve, más prudente. No hace, tu cabeza no funciona con el teorema de Baglini en la medida en que ves que creces en las encuestas. A ver, yo vine acá para transformar la Argentina. Yo vine para hacer un cambio de verdad. Yo vine para poner de pie a la Argentina en serio. Yo estoy dispuesto a hacer todo lo que toda mi vida pregoné. Es decir, y yo tengo claro que los enemigos de la gente son los políticos casta. Es decir, y en eso es inclaudicable lo mío. O sea, es más, vos fíjate, yo no he retrocedido ni un milímetro sobre cuáles han sido mis posturas históricas. Es decir, yo tengo una visión a ver, Argentina lo que lo hunde es lo que yo denominé el modelo de la casta. Digo, donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que los derechos alguien lo tiene que pagar, los recursos son finitos, necesidad infinita, recursos finitos, vos tenés un problema, los economistas eso lo resolvemos vía el sistema de precios, los políticos, ¿cómo lo resuelven? Con la garra del Estado, ¿sí? Que se manifiesta en ¿qué? En déficit fiscal. ¿Eso qué ha hecho? Que cuando lo financiamos con deuda somos el máximo defaulteador serial de la historia moderna. Lo financió con emisión monetaria. Le quitamos 13-0 a la moneda, ya vamos camino a sacarle 2, le podríamos sacar 3 muy prontamente, ¿sí? Destrozamos 5 signos monetarios y si lo mirás bien son 6, ¿sí? O nos revientan impuestos. Entonces, te das cuenta que el problema siempre está en el mismo lugar. Esta idea del modelo de la casta, la justicia social, y que ¿sabés lo que pasa, Pablo? Esto es como decía Bastiat. Hablaba de ¿qué? De las porosas manos de los políticos. ¿Sabés qué es lo que más le molesta a los políticos de sortear la dieta? Dos cosas. Una, que saben que un diputado o un senador gana mucho más que el argentino mediano. ¿Y sabés qué es lo peor de todo? Por lo que más me odian. Es porque está claro que ellos no viven con esa plata. Javier, sí, dale. Hoy el 25% que afirmás o que surge de las encuestas mide candidato de Milei en todos los distritos. Te digo de dónde sale el número para que quede claro. Promedio de sí, las pero presidenciales. cuando vos tomás las de un lado, las tunean a su favor y da arriba de 22. Y cuando las hace del otro lado pasa lo mismo. De hecho, de uno de los lados ya mandaron a publicar encuestas recontratuneadas para bajarlo. Pero no importa, es parte de la vida. Digo, la realidad se va a imponer. En todos lados donde está ese porcentaje de candidato de Milei, en el resto dicen va un candidato. Imagínate cuando esté el candidato. ¿Cuándo van a estar? 24/6. Bueno, te quiero preguntar esto. ¿Por qué tus candidatos vas a tener que poblar, como candidato a presidente, poblar tus listas de candidatos a gobernadores o no, pero diputados, senadores? ¿Por qué tus candidatos no van a ser casta algún día? Porque hay un fenómeno, hago de abogado del diablo, hay un fenómeno. Los que
van desde la periferia de la política y llegan a la política, a veces llegan con un discurso anticasta, antipolítica, pero luego la política los normaliza, los Sí, pone bueno, claro. comunes. ¿Sabes por qué? Porque los tipos que lidera creen en esa frase repugnante del teorema de Baglini. Es decir, y yo no creo en eso. Entonces, si se equivocan, el propio proceso de mercado los va a depurar. O sea, ¿no tenés miedo que tus ideas, así como la estás planteando, no claudico, en el proceso político de construcción quede en el camino por los otros, por los que elijas que te acompañen? A ver, yo digo que vos para cambiar las cosas, los cambios que necesita Argentina son grandes. Vos necesitas saber qué es lo que tenés que hacer, tenés que tener, digamos, la convicción y el coraje para hacerlo. ¿Y con quiénes? Bueno, exactamente. Ahora, si el que no tiene la convicción y el coraje, y los que vienen, digamos, atrás, se van para cualquier lado. Si vos ves al que está liderando el espacio, que empieza a transar con la runfla de la política tradicional en términos de entregar a los argentinos en beneficio de la política, ¿y qué pretendes que, digamos, sea, qué ejemplo estás dando? Bueno, es decir, ¿yo qué hice? Yo agarré, me até al palo mayor, al mástil de la moral. Y vamos. Y eso no es gratis. Pero yo creo que es un esfuerzo que vale la pena hacer. en minutos una pregunta más, ¿no, Milei? Sí, dale. Pero antes, los Haroldos, gran corte.